Thank you for inviting us here tonight. Gracias por invitarnos a estar aquí con ustedes esta noche. It's a huge honor for us to be able to speak in Spain. Es un gran honor para nosotros poder venir a hablar aquí a España. We've been here now for 4 days. Ya hemos estado aquí por 3-4 días. And all I see in Spain Y todo lo que he visto en España is that God is alive. es que Dios está vivo. I'm very proud to be here. Y estoy muy orgulloso, muy feliz de estar aquí. I see God in the Spanish people Yo puedo ver a Dios en la gente española, everywhere we have been. en todos los lugares donde hemos estado, New orders of sisters, en nuevas congregaciones religiosas de hermanas, young boys in the choir that's the best in the world. en los niños pequeños de la escolanía del Valle de los Caídos. So for Nancy and me to be here Así que para Nancy y para mí estar aquí is a big honor. es un gran honor. What you came here tonight to hear Y lo que ustedes han venido a escuchar aquí esta noche is a witness. es un testimonio, A witness. un testimonio. What is a witness? Pero ¿qué es un testimonio? It's a story of a life. Es un comienzo en la vida. But when you give a witness, Y cuando te conviertes en testigo, you have to open up the closet tienes que abrir las puertas del armario and all the stuff comes out. y todo sale fuera. So what you're going to hear tonight Así que lo que van a escuchar esta noche is not what you think. no es lo que se están pensando. And this is my wife Nancy. Esta es mi esposa Nancy. I will let her start the first part Voy a dejarla que ella comience con la primera parte and I will do the second half. y yo voy a hacer la segunda parte. Nancy is Croatian. Nancy es de Croacia, I am a Canadian. yo soy de Canadá We live in Medjugorje y vivimos en Medjugorje for 18 years. desde hace 18 años. And that's what you're going to hear about. Y eso es lo que van a escuchar ahora. How did a Canadian Yo, un canadiense, and a Croatian end up living in Medjugorje? y sobre una croata que vivimos en Medjugorje. And you'll be shocked. Y les va a impactar. I'll let my wife begin. Dejo ya que mi esposa And I comience. thank you for inviting us. Y les vuelvo a agradecer por habernos invitado. As Patrick said, it's an honor for us to be with you. Como Patrick ha dicho, es un honor para nosotros estar aquí. The story of our life is not our own, but that of God to share with you. La historia de nuestra vida, en realidad, no es nuestra historia, sino la historia de Dios que venimos a compartir con ustedes. I was a lawyer, my husband was a businessman. Yo era una abogada, mi esposo un empresario. We lived in Canada. Vivíamos en Canadá. Our life was without God, without prayer, and without sacraments. Nuestra vida era una vida sin Dios, sin oración, sin sacramentos. When I met my husband, he was already divorced for the second time. Cuando yo conocí a mi esposo, ella se había divorciado 2 veces, With 4 destroyed children, con 4 hijos destruidos, 1 on drugs, uno por las drogas, another on alcohol. otro por el alcohol Our daughter divorced twice before age 24. y una hija divorciada ya 2 veces cuando tenía 24 años. And our oldest son living in immorality that cannot even be spoken about. Y el mayor de todos viviendo en una vida de inmoralidad que ni siquiera nos atrevemos a compartir con ustedes. They had everything material that money could buy. Ellos tenían todo lo material y lo que el dinero puede comprar. Most expensive schools, Las escuelas cars, más caras. clothes. Autos, ropa. And without God, that was a natural fruit of their life. Y sin Dios, pues claro, ese era el fruto natural de vivir así. After 6 years, we decided to get married in a helicopter on top of a mountain civilly. Después de 6 años de vivir así, decidieron casarse y lo hicieron en un helicóptero en la punta de una montaña. Only the tears of my mother finally pushed me to see the bishop. Solo las lágrimas de mi madre fueron las que me llevaron a buscar al obispo. The bishop explained that Patrick's first wife waited 17 years. El obispo me explicó que la primera esposa de Patrick hizo el proceso de nulidad y le llevó 17 años Before she received the annulment from the Vatican. hasta que por fin lo recibió del Vaticano.
Second marriage was outside the church. Su segundo matrimonio, por supuesto, fue fuera de la iglesia. So with the permission of the bishop, we were married in church. Así que el obispo dio su permiso y pudimos casarnos por la iglesia. Just to give you an example of how far we were from God, we got married in church, dressed in white, in mortal sin. Solo para que se den una idea de lo lejos que estábamos de Dios. Me casé por la iglesia, vestida de blanco, con pecados mortales. We only got married in church because of our mothers. Solo nos casamos por la iglesia para agradar a nuestras madres. And after this marriage in church, our life continued without God, without sacraments, and without prayer. Pero después de casarnos por la iglesia, nuestra vida continuó sin Dios, sin oración, sin sacramentos. In a life like that, my brother sent us the messages of Medjugorje. Viviendo una vida así, fue cuando mi hermano nos trajo un librito con los mensajes de Medjugorje. I opened the booklet and I saw that Our Lady was calling to conversion. Yo abrí los mensajes y leí que nuestra madre ahí llama a la conversión. For me, that meant nothing at all. Y para mí eso no significaba absolutamente nada. I thought that I was a practicing Catholic Yo estaba convencida que era una católica practicante, because I entered into the church twice a year porque iba a la iglesia 2 veces al año and I had all the documents of every sacrament in a drawer. y porque tenía todos los documentos de los sacramentos que había recibido guardados en el cajón del tocador. For me, a Catholic was nothing more than that. Y para mí ser católico era simplemente tener eso listo. So I No era decided más que eso. to give the messages of Our Lady to my husband Así que decidí darle los mensajes de nuestra madre a mi esposo. so he could throw them away and it could be on his conscience, not mine. Así, él era el que los iba a tirar y no iba a quedar en mi conciencia, sino en la conciencia de él. My husband did not believe that God exists. Mi esposo ni siquiera creía que Dios existía. When he was 14 years old, he was so wounded in a Catholic school Cuando tenía apenas 14 años, fue muy herido en un colegio católico. that he decided that God did not exist. Así que decidió que Dios no podía existir. When our son asked him, Dad, who is God? Y nuestro hijo le preguntó un día, papá, ¿quién es Dios? He took a $20 bill and said, This, my son, is your only God. Él tomó un billete de $20, se lo enseñó y le dijo, este hijo mío, este es tu único Dios. God does not exist. Dios no existe. So I can't even explain the shock that I went through. Así que me cuesta incluso explicarles el impacto que me llevé When I gave the messages to my husband to throw them away, cuando le di los mensajes a mi esposo para que los tirara. he opened the booklet, Él abre el librito, read one message, leyó un mensaje and started to cry. y comenzó a llorar. In one moment, through one message of the Queen of Peace, En un momento, a través de un mensaje de nuestra madre, God heard 48 years of prayers of Patrick's mother. nuestro Señor escuchó los 48 años de oraciones de la madre de Patrick por él. Patrick's mother was an orphan raised by the Sisters of St. Joseph. La madre de Patrick era una huérfana criada por las hermanas de San José. Every day for 48 years, she prayed the rosary for her son. Cada día, durante 40 años, más de 40 años, ella rezaba el rosario todos los días por su hijo. 48 years she prayed. 48 años fueron los que ella rezaba cada día. The more she prayed, the worse it became. Y mientras más rezaba, peor se volvía a él. She saw no improvement and no external hope. Ella no vio ninguna mejora, no vio ninguna señal externa de esperanza que le diera esperanza. But she continued to pray. Pero ella continuó rezando. And in one moment, through one message of the Queen of Peace, God heard more than just her prayers. Y en un solo momento, a través de un mensaje de nuestra Madre, Dios escuchó más que muchísimas oraciones. All I did
is to get rid of the obligation of the messages, is give them to my husband and said, here, my pagan husband, you throw them away. La única obligación que yo sentí fue la de dar los mensajes a mi esposo y decirle, aquí tienes mi esposo pagano, tú tíralos. It's on your conscience, Que quede en tu conciencia, not mine. pero no en la mía. When these messages arrived in our house Cuando estos mensajes llegaron a casa, from Nancy's brother, a través del hermano de Nancy, I said, what is this? yo dije, ¿qué es esto? What is it? ¿Qué es esto? Nancy said, Y Nancy me dijo, it's the messages of a place called Medjugorje, son los mensajes de un lugar llamado Medjugorje, where some kids say they see the mother of God. donde 6 niños dicen que ven a la Madre de Dios. Oh, yeah, yeah. Everybody sees the mother of God. Ah, yeah, sí, yeah, sí. yeah. Here, Nancy. Todo el mundo ve a la Madre de Dios, ¿no? What am I going to do with the message? Ten, Nancy, ¿qué voy a hacer yo con estos mensajes? I have a big business. Yo tengo un gran negocio My business is fantastic. y me va muy bien en los negocios. I don't need God. I don't need to pray. Yo no necesito a Dios, no necesito oraciones, I don't need a message. yo no necesito estos mensajes, I don't need anything. no necesito nada. I said, here, Nancy, you have those messages. Ten, Nancy, tú eres la que tienes que tener estos I mensajes. don't even open it. Ni siquiera lo quería abrir. And I think I'm never going to see those again. Y yo pensé que jamás los iba a volver a ver. No. No. Nancy takes these messages Nancy tomó los and mensajes puts them back in my hand. y los volvió a poner en mi mano. And Nancy said, Y Nancy dijo, here, my pagan husband, aquí tienes mi esposo pagano, you throw these away. tú tíralos, It's on your conscience. que quede en tu conciencia. And pagan husband was true. Y que era un esposo pagano, era verdad. When I got these messages, Cuando recibí estos mensajes, I have not been inside the church for 30 years. no me había acercado a la iglesia durante 30 años. 2 divorces, 2 divorcios, both for adultery. 2 por adulterio. I have 4 children. Tenía 4 hijos. I don't even baptize the youngest ones. Ni siquiera los bauticé. When my children asked me about God, Cuando mi hijo me preguntó sobre Dios, I said, here, yo le dije aquí, here, my children, mira hijo, this is God. este es Dios. Go get all of this you want, you have all the God you want. Con él tú puedes comprar todo lo que quieras y tener todo lo que se te apetezca. My youngest son baptized himself Anglican. Mi hijo menor se bautizó por sí mismo anglicano. I said, how is that possible? How did you do that? Y yo le pregunté, ¿pero cómo es posible? ¿Por qué hiciste eso? At school. En la escuela. He said, because Dad, you never took me inside the church in my whole life. Papá, tú nunca me llevaste a la iglesia, nunca. My other son's a drug dealer. My other son is a drug Su dealer. otro hijo era vendedor de drogas. My oldest son's alcoholic. El otro era alcohólico. My daughter's married and divorced twice. Su esposa ya se había divorciado, casado y divorciado 2 veces. And they had everything. Y ellos tenían todo. And they had everything money could buy. Ellos tenían todo lo que el dinero podía comprar. And Nancy said, Y Nancy dijo, here, aquí tiene my pagan husband, mi esposo pagano. you throw these away. Tú tíralos. What's in here? ¿Qué hay aquí? I never read a message in my life. Yo jamás había leído mensajes en mi vida. But pagan husband didn't make me open it. The word conscience made me open it. Y no fue el que me dijera esposo pagano lo que me hizo abrirlo, sino que quedaba en mi conciencia. So I opened it up. Así que los abrí. And I looked for the smallest message I could read. Y busqué el mensaje más corto que pudiera leer. And the message I read said, Y el mensaje que encontré decía, I call you to conversion te llamo a la conversión for the last time. por última vez. That's a problem. Y eso era un problema. Last time. Última vez. When I read that message, Cuando leí ese mensaje, I had not been inside the church for 30 years. yo no había pisado una iglesia por 30 años. And I was Catholic. Y yo era católico. And the message said, last time. Y los mensajes decían por última vez. And the tears won't stop. Y las lágrimas no dejaron de salir. And I go to Nancy. Así que fui con Nancy. Nancy, Nancy, why don't you tell me about the messages? ¿por qué nunca me dijiste nada sobre estos mensajes? Why didn't you tell me they were true? ¿Por qué no me dijiste que eran verdad? Nancy, these are real. Nancy, son verdad, son reales. For the first time in my life, Por primera vez en mi vida, I had a realization yo me di cuenta how I really lived. cómo vivía. I was Catholic. Era católico. I lived in mortal sin for Vivía 30 years. en pecado mortal durante 30 Our años. lady said in the message, Y nuestra madre dice en los I mensajes, called you for the last time. te llamo por última vez. And I'm in shock Y estaba impactado. because I knew it was true.
porque supe que era verdad. And I have no idea what to do. I have Y no no tenía idea. ni idea de qué hacer, no tenía ni idea. Except we get invited to go to a conference like this Excepto que recibí una invitación para venir a una conferencia como esta in America. en Estados Unidos. And I said, Nancy, Y dije, Nancy, there's a conference about my messages. Come va a haber on. una conferencia sobre mis mensajes, vamos. These are now my messages. En realidad no son mis mensajes. I thought I had the only book on Medjugorje. Yo pensaba que yo tenía el único libro de mensajes de No, Medjugorje. 5 million people have the same book. Y no, más de 5 millones de personas tenían el mismo libro de mensajes. But I want to go to this conference. Pero yo de todos modos quería ir a esa conferencia. And so we get to go to the conference. Así que fuimos a la conferencia And that night, y esa noche the priest el sacerdote at the conference en la conferencia said, dijo, I want you to do something special. yo quiero que hagan algo especial. What? ¿Qué? What are we going to do this special? ¿Qué tenemos que hacer especial? Tonight, Esta noche I want you to consecrate your children quiero que consagren sus hijos to the Immaculate Heart of Mary. al Inmaculado Corazón de María. Nancy, Nancy, how did he know about our kids? ¿cómo supo él sobre nuestros hijos? My children? Mis hijos, One's a drug dealer, expelled from school. uno expulsado del colegio y vendedor de drogas, My other son's alcoholic. el otro alcohólico, My daughter, married and divorced twice. She's 24 years old. mi hija casada y divorciada 2 veces antes de los 24 años And I can do nothing with her. y no podía hacer nada por ella. I said, what is this? Married and divorced, married and divorced. What are you doing? Yo decía, pero ¿qué es esto? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es eso de casarte, divorciarte, casarte, divorciarte? Daddy, what did you do? Papá, ¿y qué es lo que has hecho tú? My oldest son, Mi hijo el mayor, immorality, inmoralidad, living a homosexual gay lifestyle. viviendo una vida de homosexualidad. Y Why? al How is estilo that gay. possible? ¿Por qué? ¿Cómo era eso posible? He said, Dad, because you were never home. Y me dijo, papá, porque tú nunca estabas en casa. You were never a father. Tú nunca fuiste un padre. These are my children. Y estos eran mis hijos. This is how we really were. And they had everything money could buy. Y ellos tenían todo lo que el dinero podía comprar. So the priest said, Ay, y el sacerdote dijo, consecrate those children to the Mother of God. consagra a esos hijos a la Madre de Dios. Fantastic idea. Excelente idea. How do you do that? Pero ¿cómo hago eso? I have no idea. No tengo ni idea. Except I stood up. Ah, excepto que me paré ahí And all I ever said, y lo único que dije fue, I said, Blessed Mother, Madre Santa, take my kids toma a mis hijos and you be the parent y tú sé su padre. that I never was. El padre que yo nunca fui, Because I'm a total failure. porque yo soy un fracasado. I'm a total, complete failure. Soy un completo fracasado. I never did one thing right with these kids from the day they were born. Nunca hice nada bien por estos hijos desde que nacieron. I had never said a prayer with my own children from the day they were born. Jamás hice ni siquiera una oración con mis hijos desde el día que habían nacido. My kids baptized themselves Anglican. Mi hijo se tuvo que bautizar por sí mismo Drugs, anglicano. alcohol, divorces. Drogas, alcohol, divorcios. And they had everything money could buy. Y ellos tenían todo lo que el dinero puede comprar. They had everything, clothes, schools, cars. Tenían todo, They had ropa, everything. las mejores escuelas, coches, tenían todo. I have a big business. Yo tenía un gran There negocio was no shortage of money. donde no había problemas de dinero And I can't stop anything. y no podía detener eso. Never mind me being married and divorced twice. Ni siquiera yo el haberme casado y divorciado 2 veces. My kids were copies of me. Mis hijos eran copias de mí mismo. And I said, Blessed Mother, Y yo dije, Madre Santa, you take my children. ten mis hijos. You be the parents. Tú sé su padre, Because I'm a total failure. porque yo soy un fracasado First total. prayer I ever said in my life. Fue la primera oración que dije en toda mi vida. Nancy and I spent 2 days at the conference. Nancy y yo estuvimos en las conferencias durante 2 días, The most incredible 2 days of my life. los días más increíbles en mi vida. And I learned all about the messages. Yo leí todos los mensajes Our lady only asked us to do 5 things. 5 y things. solo nos pedían hacer 5 cosas. This is the main message. Este es el mensaje principal. Our lady said in Medjugorje, Nuestra madre dice en Medjugorje, pray my rosary. reza mi rosario. No. No, Pray my rosary No. together recen mi rosario juntos, every day. todos los días. And I promise you miracle in your family. Y yo te prometo milagros en tu familia. Nancy, Nancy, nothing works. nada funciona. Nancy, Nancy, this doesn't work. This esto no doesn't funciona. work. Esto no Nancy, funciona. this doesn't work. No funciona. What have we got to lose? ¿Qué podemos perder? I believe the message. Yo creo en los mensajes. I don't see Our Lady. I'm not holy. I'm not spiritual. Yo no he visto a nuestra I don't have madre, visions. no soy espiritual, no tengo visiones, I believe the Mother of God. pero creo en la Madre de Dios. It's the only thing in my life I believe. Es la única cosa en mi vida en que Our creo. Lady says, here, start. Y nuestra Madre dice, I promise "Tengan, you miracle. comiencen, les In prometo your milagros family." en tu familia. Come on, Nancy.
Vamos, Nancy. Let's start. Vamos a empezar. The messages touch me. Los mensajes me tocaron a They mí. don't touch Nancy. No tocaron a Nancy. Nancy said, here, you throw them away, pagan Nancy dijo, husband. ten, tú tíralos, esposo pagano. No, I read one message. No, y leí un mensaje. I called you for the last time. Te llamo por última vez. And I'm in shock Y estaba impactado, because I knew it was true. porque sabía que era verdad. So our lady said, here, start. Y nuestra madre dice, Start. ten, I'll show empieza. you a miracle in your family. Y te enseñaré milagros en tu familia. The hardest thing I ever did in my life is start to pray. La cosa más difícil que he hecho en mi vida ha sido comenzar a rezar. I come from a business world. Yo vengo de un mundo de negocios. No God, no prayer, no church. No Dios, no oraciones, Married, no iglesia, divorced. casado, I come from a divorciado. world that God does not exist. Vengo de un mundo en el que Dios ni siquiera existe. That's the hardest thing I ever did in my life, Y esto fue lo más difícil que hice en mi vida. is start to pray. Empezar a rezar. Because our lady said, Porque nuestra madre I promise you a dice miracle. que te prometo milagros. Okay, come on, Nancy, come on, we're going to start. Así que Nancy, vamos, tenemos Nancy que says, comenzar. okay. Y Nancy dijo, está bien. Second message, Segundo mensaje. our lady said, Nuestra madre dice, go to Mass. ve a misa. Minimum is Sunday. Por lo menos los domingos. Oh, okay, come on, Nancy. Muy bien, vamos Nancy. Nancy's for sure something's wrong in my head. Y Nancy para este momento estaba segura que algo estaba mal en mi cabeza. She's in shock. Estaba también Her impactada. husband said, pray the rosary. Su esposo le estaba diciendo Her rezar el husband rosario. said, go to Mass. Su esposo le estaba diciendo vamos a misa. This is completely impossible. Esto era imposible. We were in America, in Mexico, in Puerto Vallarta, Nosotros habíamos estado en México, en Puerto Vallarta, and for Christmas, por Navidad. the big cathedral across the street Una gran catedral cruzando la calle, from the bar, desde el bar. and I'm doing the Mexican hat dance. Y yo estaba en el bar haciendo un baile mexicano. Nancy says, come on, let's go to Mass. Y Nancy me dijo, ven, vamos a misa. No, you go. No. No. No, tú I ve, tú would ve. not walk across the street to go to Mass. No pienso cruzar la calle solo para ir a misa. And now I said, Y ahora estaba diciendo, Nancy, we're going to go to Mass Nancy, vamos a misa on Sunday. el domingo. She's in shock. Y estaba en shock. She can't believe this. No lo podía creer. She can't believe it. Ella no lo podía creer. So we start to pray Así the que rosary, comenzamos a rezar el rosario, start to go to Mass. comenzamos a ir a misa. And the third message, Y el tercer mensaje, Our Lady said, nuestra madre dice, I want you to fast on Wednesday and Friday. quiero que ayunes miércoles y viernes. What is this ¿Por fasting? qué? ¿Qué es esto de ayunar? What are we going to fast for? ¿Por qué tenemos que ayunar? I ¿Para qué? never fasted in my life. Yo jamás había hecho ayuno en mi vida. Our Lady in Medjugorje said, Pero nuestra madre en Medjugorje dice, when you pray and fast, cuando tú oras y ayunas, you can stop wars. puedes detener guerras. You can stop natural disasters. Tú puedes detener desastres naturales. You have no fear of the future No tienes que temer al futuro and no fear of evil. y no tendrás miedo al demonio. But the first one, stop wars, stop wars. What war? Pero lo primero, detendrás guerras, What detendrás war am I guerras. gonna ¿Qué stop? guerras? ¿Qué guerra voy a tener que detener yo? And then I realized Y en ese momento me di cuenta, I have a war yo tengo una guerra on drugs, con las drogas, on alcohol, con el alcohol, with my daughter with divorces, con los divorcios de mi hija, with my son with his gay lifestyle. con mi hijo y su estilo gay de vivir. My house is a war zone. Mi casa es una zona de guerra. Our Lady said, here, Y nuestra madre dice, you start to fast, you can stop it. si tú comienzas a ayunar, You will lo podrás stop it. detener. Lo podrás detener. Wow, okay, come on, Nancy. Muy bien, pues vamos, Come on, Nancy. fast. Come on. Vamos a empezar a Come ayunar. on, Nancy. Vamos. My poor wife. Mi pobre esposa. Come on, Nancy, come on. Vamos, Nancy, vamos. And it's the hardest message. Y este era el mensaje más difícil. Because I thought fasting is for somebody else. Porque yo creía que ayunar era para otro tipo de No, no, personas. it's not for me. No, eso no puede ser para mí. Eso no puede ser para Our mí. Lady said, Pero nuestra madre the dice big graces come from fasting. que las mayores gracias vienen por el ayuno. Come on, Nancy, we're going to fast. Come on. Vamos, Nancy, tenemos que ayunar. So we learned, even on this trip, we're fasting. Así que incluso en este viaje estamos ayunando. Because the big graces come from fasting. Porque las gracias más grandes And vienen I por el want ayuno. those big graces Y yo quiero esas gracias grandes for my kids. para mis hijos. Because I can't stop the drugs, Porque- I can't stop the alcohol, I Yo- can't stop my daughter, nothing I can do. Porque yo no podía detener las drogas, no podía detener el alcohol, no podía detener que mi hija se casara y divorciada. So- No había nada que yo hiciera que lo pudiera detener. We start to walk with the Mother of God. Así que comenzamos a caminar con la Madre de Dios. And I'm falling in love with this Mother of God.
Y yo me enamoré de esta Madre de Dios. Who is this beautiful Mother of God? ¿Quién Who es is she? esta Who maravillosa is Madre she? de Dios? ¿Quién es ella? That comes to Medjugorje every Que day. viene a Medjugorje todos los días. Every day. Todos los días. To give us a message. Para darnos sus mensajes. To save my life. Para salvar mi To vida. save me from falling into hell. Para salvarme de irme al infierno. How is this possible? ¿Cómo puede ser esto posible? Except it's true. Excepto porque Our es Lady verdad. appears in the village every day. Nuestra Madre se aparece en ese pueblo todos los días. And she gives major message on the 25th of every month Y ella da un mensaje principal los días 25 de cada mes. for people like me. Para gente como yo. Come back to my son. Para Come back to my que mi son. hijo vuelva. Come back to the church. Para volver a la iglesia. Come back to the sacraments. Para volver a los sacramentos. I beg you, come back. Yo suplico que I beg you, vuelvan. listen to me. Yo suplico Okay, escuchar. I believe her. Así que yo le creí. I don't believe anything in my life. Yo no creía nada en mi vida. Nancy and I got permission from the bishop because of the annulment to get married in the Catholic Church. It did not touch me at all. Nancy consiguió el permiso de la nulidad para que nos pudiéramos casar del obispo, para que No. nos pudiéramos casar por la iglesia. No, y a it mí no me didn't touch me importó at para all. nada. No me importó en Nothing absoluto. touched me Nada me importaba, nada me tocaba. except the message. Excepto estos mensajes. I call you Así que for the last time. te estoy llamando por última vez. That's what I believed. I believed it. Y yo lo creí. Los And it creí went de into my verdad. heart and it stayed there. Fueron directo a mi corazón y ahí siguen. The fourth message, El cuarto mensaje. Our Lady said, Nuestra Madre dice, read something from the Bible. lee algo de la Biblia. Every morning, Todas las mañanas. put the word of God in your heart. Pon esa palabra en tu Oh, corazón. Nancy, great idea. Nancy, great Nancy, idea. qué buena idea, Nancy. Go buy a Bible. Ve y compra unas Biblias. We don't even own a Bible. Ni siquiera teníamos una Biblia. Nancy comes back with the biggest Bible she could buy in the Y shop. Nancy fue y consiguió la Biblia más grande que pudo comprar. Must weigh 10 kilos. Más de 10 kilos. Now we have the Word of God. Y ahora teníamos la palabra I de Dios. have not done any of these things in my life. Do you understand? Jamás en mi vida yo había hecho alguna de estas I cosas. lived totally for ¿Lo my entiende? business. Yo vivía solo para el mundo de los My negocios. business was everything. Mis negocios eran todo. And it was a fantastic business. Y era un negocio muy bueno. The problem was El this. problema era esto. This destroyed my kids. Esto destruyó a mis hijos. I never said a prayer in my life Yo nunca había hecho una oración en mi vida until I got the message from Medjugorje. hasta que conseguí los mensajes de Medjugorje. And everything started to change Y todo comenzó a cambiar. until I get to the fifth message. Hasta que llegué al quinto mensaje. And that's the most important Y es el más importante. because Our Lady said, Porque nuestra Madre dice, you can't start conversion no puedes comenzar las guerras without confession. sin confesión. Your first step must be confession. Tu primer paso debe ser la confesión. That's serious. Y esto era serio. For me, Para mí, I have to go to confession. tenía que ir a confesarme. Okay? I Muy believe the bien. message. Yo creo en los mensajes. I go into the confession. Así que fui a confesarme. I don't even know what to say. Y ni siquiera sabía qué decir. I have no idea. No tenía ni idea. So the priest asked me, Así que el sacerdote me preguntó, when was your last confession? ¿cuándo fue tu última confesión? My heart stopped Y el corazón se me detuvo. because I had to tell him the truth. Porque le tenía que decir la verdad. 30 years. 30 años. 30 years. 30 años. I lived in mortal sin. Viviendo en pecado And mortal. I was Catholic. Y yo era católico. I was Catholic. Yo era católico. I had everything money could buy. Tenía todo lo que el dinero puede comprar. But I lived with both feet in hell. Pero vivía con los dos pies en el In infierno. mortal sin. En pecado mortal. Almost my entire life. Por casi toda mi vida. And Our Lady said, you start with confession. Y nuestra madre decía, tienes que comenzar con la confesión. So I go into the confession. Así que fui al confesionario And the priest asked me, y el sacerdote me when was your preguntó, last confession? ¿cuándo fue tu última confesión? And then I started to pour out every sin I could think of. Y yo comencé a decir todos los pecados en los que podía pensar. Married, divorced, adultery, Casado, affairs. divorciado, casado, Married, divorciado, divorced, movidas. I'm a broken record. Yo había roto los récords de pecados. Every sin I could think of, I put it onto the priest. Todos los pecados que podía pensar se My los kids- dejé al sacerdote. My kids baptized themselves Anglican. Mi hijo se bautizó por sí mismo anglicano. Telling my kids this is God.
Les dije a mis hijos que eso era que el dinero era Dios. I married Nancy in a helicopter. Me casé con Nancy en un helicóptero. No God, no prayer, no, No church. Dios, no oraciones, no iglesia. And now my kids are drugs, alcohol, divorces. Y ahora mis hijos están en alcohol, divorcios, drogas. Because of my lifestyle. Todo por mi estilo de Because they vida. were copies of me. Porque eran copias de mí mismo. Every sin I could think of, I put onto the Y priest. todos los pecados que podía pensar, se los puse al sacerdote. You know what the priest did? ¿Y saben qué hizo el sacerdote? The priest said, El sacerdote me dijo, in confession, en confesión, I absolve you. yo te absuelvo. I cried. Y comencé a llorar. My tears just started to run down my face. Las lágrimas comenzaron a correr por mi cara. No, I kissed him in the confession. No, y lo besé en la confesión. And I'm crying in the confession. Y yo estaba llorando en la confesión. Those are the most incredible words I ever heard in my life. Porque eran las palabras más hermosas que había escuchado en mi vida. I absolve Yo you. te absuelvo. 30 years 30 años of mortal sin de pecado mortal, washed away lavados, se in fueron one confession. en una sola confesión. One. Una sola. And I'm shocked at the mercy of God. Y yo estaba impactado por la misericordia de Dios. And I'm shocked at the power the priest has in his Y hand. estaba impactado por el poder que los sacerdotes tienen en sus manos. I believe today Yo creo hoy this is the greatest power on earth. que este es el poder más grande sobre la This is the tierra. greatest gift we have on earth. Que este es el regalo más grande que Because tenemos no sobre la one tierra. else can say that. Porque nadie más puede decir No one eso. else can Nadie say, más "I puede decir, absolve you." yo te absuelvo. The greatest gift we have today is our priest. El regalo más grande que tenemos hoy Because a son los priest sacerdotes. saved me from hell. Porque el sacerdote me salvó With the del words, infierno. "I Con las absolve you." palabras, yo te absuelvo. And listen to what the priest says. Y fíjense lo que el sacerdote He me says, dijo. I absolve you. El sacerdote dice, yo te That's the absuelvo. most beautiful words I ever heard in my life. Esas fueron las palabras más hermosas que escuché en mi Because a vida. priest Porque el saved me sacerdote from hell. me salvó del infierno. And the mother of God said, you start with Y confession. la Madre de Dios lo dice, tienes que empezar con la And confesión. that's the biggest gift I was given. Y ese era el regalo más grande que yo Because había what chance have recibido. we got without the priest? Porque qué oportunidad tenemos de salvarnos Where sin el are you gonna sacerdote. go? ¿A dónde vas a ir? What are you going to do without confession? ¿Qué vas a hacer sin confesión? What chance have we got? ¿Qué oportunidad tenemos? This is the answer. Esta es la respuesta. This is the key to salvation. Esta es la llave de la salvación. Without the priest, Sin el sacerdote, today, we hoy, have no chance. no oportunidad. Because only the priest can forgive sin. Porque solo los sacerdotes pueden perdonar los And that's pecados. the biggest gift I was given. Y este era el regalo más grande que había So recibido. I'm still in the confession with the priest. Así que estaba todavía en la confesión con el I had his sacerdote. hand like this. Tenía su mano así como ahora. I said, Father, Y le dije, Padre, for the rest of my life, por el resto de mi vida I'm staying this close. voy a estar así de cerca de usted. Because, Porque, Father, Padre, you're my insurance usted es mi seguro de vida for eternal life. para llegar a la vida eterna. This is the answer. Esta es la This respuesta. saved my life. Esto fue lo que salvó Do mi you vida. understand how important this is? ¿Entienden por qué es tan importante esto? Confession. La confesión, The greatest gift we have el regalo más grande que as a hemos sacrament of recibido our Catholic Church. en los sacramentos de la Iglesia Católica, Because only the priest has that porque power. solo el sacerdote tiene ese poder No one else can do that. y nadie más puede hacer esto. Just think, Solo piensen, you got 1 hour left to live. que tuvieran una hora de vida, Who are you going to call? ¿a quién llamarían? Who are you going to call? ¿A quién llamarían? Get me a priest. Denme un sacerdote. You know why? ¿Y saben por qué? Because we all know the truth. Porque yo sé la We verdad, all know this is the answer. que esta es la respuesta. And the Mother of God repeated it. Y la Repeated Madre it. de Dios lo repite y lo Start with repite. confession. Comiencen con That's la your first confesión. step to conversion. Ese es el primer paso de la conversión. And that's the greatest gift I was given. Y era el regalo más grande que había Because recibido. confession saved my life. Porque la confesión Confession salvó mi changed my vida. life. La confesión cambió mi vida. Nancy and I start to walk with the Mother of God. Y Nancy y yo comenzamos a caminar con la We Madre de start to Dios. walk with the messages. Comenzamos a caminar con los mensajes. And I can do nothing with my children. Pero no podía hacer nada por mis hijos. My children are still on drugs, Mis hijos estaban Alcohol, todavía en drogas, divorces. alcohol, divorcios, with the immorality. con inmoralidad. But I made the decision Pero yo tomé una decisión. to do something different with my kids. Hacer algo diferente con mis hijos, por mis Nancy and hijos. I prayed the rosary every night. Nancy y yo rezábamos el rosario todas las noches. So I started to invite the kids, Así que comencé a invitar a mis hijos, especially my youngest one. especialmente al menor. He's a Rastafarian, Él tenía rastas en el pelo, Anglican, era anglicano, drug dealer, vendedor de drogas, expelled from school. expulsado del colegio He cannot go to school. y no podía ir al No colegio. school will take him. Ninguna escuela lo quería tomar. But every night I said to him,
Pero una noche yo fui con él You want to pray the rosary tonight? y le dije, ¿quieres rezar el rosario con nosotros hoy? No. 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 Months. How many months? Meses Every night. y You want to pray the meses. rosary tonight? Diciéndole todas las noches, ¿quieres rezar el rosario No. con nosotros? No. No. But every night I asked. Pero cada noche yo iba y le Every preguntaba. night he said no. Y cada noche me decía Until no. one night. Hasta una noche. I don't know what happened. No sé qué pasó. I asked him, you want to pray the rosary tonight? Le pregunté si quería rezar el rosario con nosotros esa And he said noche. yes. Y dijo sí. Nancy. Nancy. He said yes. Dijo sí. What do I do now? ¿Y ahora qué hacemos? That's the first prayer I ever said with my son. Era la primera vez que iba a rezar con mi hijo. First prayer I ever said with my son from the day he was born. La primera vez que recé con mi hijo desde el día en que nació. We started with the rosary. Y comenzamos con el And rosario. then slowly, Y poco a poco, he starts to pray the rosary. Él comenzó también a rezar el rosario. It wasn't instant. It took a long time. But No fue slowly he starts to pray. instantáneo. Tomó su tiempo, pero poco a poco comenzó a rezar el rosario. Today, Y ahora, this same boy, este mismo hijo he's a Catholic. es católico, He's married. se ha casado, He's got two beautiful kids. tiene 2 hijos preciosos, And the kids look like me. They're cute. porque sus hijos se parecen a mí. And today he's a Catholic school teacher Y ahora es un profesor de un colegio católico, for the Sisters of St. John Bosco High School. en el bachillerato de las hermanas de San Juan Bosco. What happened to you? ¿Qué pasó contigo? What happened? ¿Qué pasó? You were a drug dealer, Anglican. Tú vendías drogas, eras Rastafarian. anglicano, con tus rastas en el pelo, Now you're a Catholic school teacher. y ahora eres un profesor de un colegio What católico. happened? ¿Qué pasó? His words to me. Sus palabras para mí fueron: Papa, Papá, when I saw you with a rosary in your hand. cuando yo te vi con el rosario en la mano, Papa, when I saw you start to pray. cuando yo te vi, papá, empezar a rezar, Papa, something happened inside me. algo pasó en mi interior. Papa, when I saw you start to pray, I knew I had to change my life. Papá, cuando yo te vi empezar a rezar, supe que tenía que cambiar mi vida. Exact words. Exact Esas words. fueron sus palabras exactas. I did nothing. Yo no hice nada. The Mother of God said, here, start. La Madre de Dios es la que dice: I toma, show you a comienza, miracle in your family. y verás milagros en tu Just familia. start. Solo comienza. I believed her. Y le creí. That's all I did. Fue lo único que I hice. just believed the Mother of Yo God. solo le creí a la Madre de Dios. I am not holy. I'm not spiritual. Yo no soy santo, no soy espiritual. I only believe the message. Yo solo creí en los mensajes. That's all I did. Fue todo lo que hice. And the lady said, I promise you miracles. I promise Y you. nuestra madre dice: te prometo, te lo prometo. And nothing I could do to turn this boy around. Nothing. Y nada de lo que yo pudiera hacer podría haber cambiado a mi hijo. 2 years ago, Hace 2 años he brought 52 kids from his school to pray in Medjugorje for the youth trajo festival. 52 niños de su colegio a Medjugorje, al I lugar cried. donde viven. Y yo lloraba. A whole busload of kids Un autobús lleno de that he niños brought to Medjugorje que él trajo a Medjugorje to pray. para rezar. How is that possible? ¿Cómo pudo ser eso posible? Our lady said, here, this makes it Y nuestra possible. madre dice: This is "Ten, the answer. esto lo hace This makes the posible. miracle. Esta es la respuesta. Start. Esta es la que hace los, I believed los her. milagros. Comienza. I just believed her. Y yo le creí. Simplemente le my creí. second son, Mi segundo hijo, alcoholic, alcohólico, drinking every day. bebiendo todos los días. He's 6'5", he's 240 pounds. Él es así de grande I can do nothing with him. y no podía hacer nada con él. Came to Medjugorje once. Fue a Medjugorje una vez I said, here, my son, y le dije: this will "Ten, hijo, save your life. esto va a salvar tu vida". I put a rosary in his hand. Y puse un rosario en su mano. That's all I did. Y eso fue todo lo que hice. I put a rosary in his hand. I said, this will save your life, my Puse un son. rosario en su mano y le dije: esto es lo que va a salvar tu vida, hijo. He goes back to Canada. Y se fue a Canadá. I don't hear from him for months. Y no escuché de él por meses. And then I get a phone call. Y recibí una llamada: Papa, papá, I quit drinking. ya no bebo más. Papa, I quit the rugby. Y ya tampoco juego Papa, I rugby. got a new job. Y tengo un trabajo nuevo. I'm a fireman. Soy un bombero. Okay, slow down. A ver, calmados, You quit calmados. drinking, you quit the Dejaste de rugby, beber, you got a new dejaste el job. rugby, tienes un trabajo nuevo. How's that possible? ¿Cómo pudo pasar eso? How did you quit drinking? How did you get the new job? ¿Cómo fue que dejaste la bebida? ¿Cómo fue que encontraste un nuevo trabajo? Papa, the rosary you gave me in Medjugorje. Papá, el rosario que me diste en Medjugorje. Those are his words, not mine. Esas fueron sus palabras, no The mías. rosary you gave me in Medjugorje. El rosario que me diste en Medjugorje. Both of the boys are married. I have 4 beautiful grandchildren. Ahora ya se casó también. Tengo 4 maravillosos nietos. And they all look like me. They're cute. Y ellos, todos se parecen a mí, así que son preciosos.
I believe today Yo creo the hoy most important thing in the family que la cosa más importante en una familia is when the father starts to pray. es cuando el padre comienza a rezar. When the father starts to pray, Cuando el padre comienza a rezar, the house changes la casa cambia, because porque the kids follow the father. los hijos siguen al padre. Whatever the father does, Cualquier cosa que haga el padre, the kids are going to do. la van a hacer los hijos. When I was completely crazy, Cuando yo era completamente loco, drinking, partying, fiestas, bebida, my kids were exactly the same. mis hijos hicieron exactamente They lo were, mismo. how could they be any different? ¿Cómo podían ser diferentes? I was never an example, Yo never. nunca fui para ellos un buen ejemplo, nunca. When we started to live the messages, Pero cuando comenzamos a vivir los mensajes, everything changed. todo cambió. My daughter, Mi hija, 3 divorces, 3 divorcios, alcohol, alcohólica, huge problem. problemas grandísimos. But she's coming back to life. Pero ahora está volviendo a la vida. She joined the Alcoholics Anonymous. Ella se ha metido al programa de Alcohólicos She Anónimos, went back to university, regresó a la universidad and she got her degree for nursing. y adquirió un diploma como enfermera She's doing a fantastic job in the hospital. y está haciendo un trabajo fantástico en el hospital. She phoned at Christmas Ella me llamó para Navidad and said, "Papa, y me dijo, papá, finally, por fin I'm at peace. estoy en paz, I'm at peace." estoy en paz. I couldn't believe it. Yo no lo podía creer, I could not believe it. no lo puedo creer todavía. She sounded happy. She sounded great on the phone. Ella se oía contenta, feliz por el She's coming teléfono, back to life. regresó a la vida And I prayed for her y yo rezaba por ella. nonstop. Nonstop. Absolutely. We prayed for her for Y 20 nada years. pasaba, nada pasaba. My Recé other por son- ella más de 20 años. My other son, I have no success. Nothing. Mi otro hijo no había éxito con él tampoco. I pray for him every day. Y rezo por él todos los días. Our Lady in Fatima said, Nuestra madre en Fátima dice, the most beautiful thing you can do, lo más hermoso que tú puedes hacer you consecrate your children to my Immaculate es Heart. consagrar a tus hijos a mi inmaculado corazón. They will be saved. Y ellos se salvarán. Even if you think they have one foot in hell. Incluso si tú crees que ellos ya tienen un pie en el infierno. And I believe that's the most important thing you can do. Y yo creo que eso es lo más importante que ustedes pueden Consecrate hacer. your kids to the Mother of God. Consagrar a tus hijos a la Madre de Dios. Because Our Lady said, Porque nuestra Madre dice, I promise you they'll be saved. te prometo que se salvarán. And that's all I ever did with my children. Y eso fue lo único que yo había hecho con mis Blessed hijos. Mother, you take my kids. Santa Madre, tú ten a mis hijos. You be the parent. Tú sé su padre. That's the only consecration I ever did. Esa fue la única consagración que yo había hecho. And slowly, slowly, Y poco a slowly, poco, we saw the change. comenzamos a ver los cambios. But Our Lady said, this is the miracle. Pero nuestra Madre dice, este es el milagro. You live my messages. Si tú vives mis I mensajes, promise you miracles in your te family. prometo milagros en tu But familia. if you don't listen, Pero si tú no escuchas, I can't help you. no te puedo ayudar. I tried to listen. Y traté de escuchar. We tried to listen every day. Tratamos de escuchar todos los días. My mother was Italian, Mi madre era italiana, but she never spoke Italian. Her parents died in Canada. pero ella, sus padres se tuvieron que ir a Canadá y sus padres murieron en Canadá. 48 years. 48 años. She never stopped. She never stopped praying. Nunca dejó de rezar. And the more she prayed, the worse I got. Y mientras más rezaba, yo me volvía peor. Until the end, Hasta el final. I go back to Canada. Regresé a Canadá. I take her to Mass. Mira, llevé a misa. We're praying the rosary. Rezamos juntos el rosario. She's crying, Y crying. ella lloraba y lloraba The y lloraba. prodigal son has come home. El hijo pródigo por fin regresó a casa. 48 years of prayer. 48 años de oración. Finally, she saw the result of her prayer. Y por fin veía los resultados de esas My oraciones. mother died with a Medjugorje rosary in her hand. Mi madre murió con un rosario de Medjugorje en la mano. Finally at peace Por fin en paz. for this hopeless case. Por este caso sin esperanza. And this is the result of prayer. Y este era el resultado de sus oraciones. I didn't know how to be married. Yo no sabía cómo ser una How do you stay persona married casada. today? ¿Cómo se puede permanecer How casado do en you estos stay días? married? ¿Cómo se puede permanecer casado? I found out Y lo descubrí. this is the most important thing we do in a marriage. Esta es la cosa más importante que puedes hacer en el matrimonio. Nancy and I pray Nancy y yo rezamos together juntos every day, todos los días, especially the rosary. especialmente el rosario. And Y I found out the secret descubrí el secreto for me para mí, of staying married. para permanecer casado. If I have a really bad day Si tengo un día fatal and you can hear me hollering all the way down to the church, y pueden escucharme gritar por toda la iglesia and everything that goes wrong in our house,
Porque todo lo que va mal en la casa is always Nancy's fault. es siempre culpa de Nancy. Not my fault. No, mi culpa. No, es Right? culpa de Nancy. Always my wife's fault. Siempre es culpa de Nancy. I can go to my wife Yo puedo ir con ella and I can say, y le puedo decir, Nancy, Nancy, I love you. te amo, Forgive me. perdóname. I could never say that in my life Yo jamás hubiera It wasn't podido possible. decir eso primero. because it had to be my way. No, era imposible, tenía que ser todo según yo quería. Our lady taught me Pero nuestra madre me enseñó, no, it's God's way. no es según tú quieres, sino What does como God quiere want Dios. today? Lo que Dios quiere cada And I've día. learned to live God's way, not my way. Y aprendí a vivir según el camino de Dios, no según mi camino. Because when I had my business, Porque cuando yo tenía mis it was negocios, always my way. siempre era como yo quería. But that's not a marriage. Pero ese no es el matrimonio. No. And when I can learn to apologize Y cuando aprendí a pedir and perdón ask for forgiveness, y a perdonar, you know what happens to the marriage? ¿saben qué pasó con nuestro It matrimonio? grows in love in a way you can't even Creció imagine. en amor de una manera que ustedes no se pueden imaginar. Everything starts to grow. Todo comenzó a crecer. The love El amor, and the respect grows el in respeto. marriage. Nancy and I, this year, Nancy y yo este año start our comenzamos 29th year together. nuestros 29 años juntos. And this is the reason we're together. Y esta es la razón por la que estamos juntos. The only reason we are together La única razón que tenemos para estar is the juntos message of Medjugorje. son los mensajes de Medjugorje And we started to pray. y que empezamos a rezar. And that saved our marriage, saved our life, Y eso salvó nuestro matrimonio, salvó nuestras vidas and me come back to the Holy Catholic Church y a mí me hizo regresar a la iglesia católica through one message. por un mensaje. Nancy gave me the message. Nancy me dio los mensajes. Said, "Here, my pagan husband, Ten, mi esposo you pagano, throw these away." tú tíralos. No, No, I read one message. leí un mensaje. I call you to conversion Te llamo a la conversión for the last time. por última vez Changed my life completely. y cambió mi vida por completo. So I make the decision Yo tomé la decisión to go to Medjugorje. de ir a Medjugorje. Nancy, Nancy, I want to go to Medjugorje. me quiero ir a Medjugorje. What? ¿Por qué? What are you going to do with your business? ¿Qué vas a hacer con tus negocios? I have a fantastic business. Yo también tengo un negocio fantástico. Auto dealer, Vendedor de autos, concessionaire, Honda, una BMW, concesionaria. Toyota. Toyota, BMW. I sold everything. Vendí todo. We had the big house. Tenía una casa grandísima. Sold it. Vendida. Nancy's a lawyer for 10 years. Nancy había estado trabajando como abogado I sold durante the 10 law office. años y I vendió la I sold oficina. everything. Vendimos todo. Everything in Canada. Todo en Canadá. Gone. Se había ido. I flew to Amsterdam. Volamos a Ámsterdam, I bought a car. compré un coche And we're sitting in the car. y ya cuando estábamos sentados en el coche. Nancy, Nancy, we have a problem. tenemos un problema. What? ¿Qué problema tenemos? Nancy, where is Medjugorje? Nancy, ¿dónde queda Medjugorje? I don't know where Medjugorje is. Yo no tengo ni idea de dónde está Medjugorje. And she's crying. Y ella comenzó a llorar. You sold our home. Vendiste nuestra You sold the casa, business. los negocios. Everything's gone. No tenemos nada. We don't have a home to go to. No tenemos ni siquiera una casa donde ir. Why do you want to live there? Why? ¿Por qué te empeñas en que vivamos ahí? ¿Por qué? You've never been there. Why do you want to Si live nunca there? has estado ahí, ¿por qué quieres estar ahí? Nancy. Nancy. The mother of God lives there. La madre de Dios vive ahí I'm going to be your neighbor. y yo quiero ser su vecino. That's why we're there. Y por eso es que estamos ahí. We're there. We went to live with the mother of God Nosotros nos fuimos a vivir con la madre de because the Dios. mother of God saved my life. Porque la madre de Dios salvó mi vida. The messages pulled me out of hell. Los mensajes me sacaron del My infierno. kids. The Mis drugs are hijos. gone. The alcohol's gone. The Las drogas divorces se are fueron, el gone. alcohol se fue, los divorcios se fueron. I didn't do anything. Y yo no hice nada. I just started to live the message. Solo comencé a vivir los I mensajes. only started to pray. Solo comencé a rezar. And that's all I did. Y eso fue todo lo que hice. I owe everything to the mother of God. Yo le debo todo I owe my life. a la madre de Dios. My Le debo mi marriage, vida, the mi children, matrimonio, mis everything hijos. I owe Todo lo que tengo to one message por un mensaje that changed my life. que cambió mi vida. And that's how powerful the messages are. Y ese es lo poderoso que son estos When we got mensajes. married in the church, Cuando nos casamos por la the iglesia, priest el sacerdote told Nancy, le dijo a Nancy, Nancy, this marriage will never work. Nancy, este matrimonio It's jamás not va a possible. funcionar. Es imposible que Nancy's funcione. already got 2 divorces. Nancy, él ya se ha divorciado 2 Nancy's never been veces. married. Nancy nunca se había divorciado, How nunca se is- había casado. Nancy, it can't work. Nancy, no va a funcionar. The priest didn't know about the message of Medjugorje. Pero este sacerdote no sabía sobre los mensajes de How one Medjugorje. message can change one person. Y que un solo mensaje pudo cambiar mi persona. Because every word is true. Porque cada palabra que está ahí es Every verdad. word is from Cada the mother of palabra God.
es de la Madre de Dios. And Our Lady said, Y nuestra Madre dice, come back to my son. vuelve a mi hijo. Our Lady said, there's only one truth. Nuestra Madre dice que solo My hay una son verdad. and Y es his church. mi hijo y su iglesia. I beg you, come back. Te suplico que vuelvas. I was able to listen by the grace of God. Y yo, por la gracia de Dios, fui capaz de escucharles. So I thank you for letting me speak tonight. Así que les agradezco por darnos la And I oportunidad ask de you hablar to aquí do one con thing. I ustedes. only ask you to do one Y yo thing. les pido solo hacer una cosa. Take the message Tomen los and mensajes live it. y vívanlos. Our Lady promised you miracles in your home, in your family. Porque nuestra Madre promete milagros en sus casas, en sus familias. Thank you for letting me speak. Y gracias por dejarnos compartir I esto love con you. ustedes. I kiss you. Les amo, Our les Lady beso. kisses you. Y nuestra Madre también les besa. Muchas gracias. Muchas gracias. Every time Cada vez that we recount the story, que we relive the nosotros story. contamos nuestra historia, lo que hemos vivido. Every time my husband recounts what God has done to us, Cada vez que mi esposo cuenta lo que Dios ha hecho por nosotros, my eyes fill with tears. mis ojos se llenan de lágrimas. Because what God has done to us through Our Lady is only His grace. Porque todo lo que Dios ha hecho en nosotros a través de su Madre es solo gracia de Él. We have now lived in Medjugorje 18 years. Al día de hoy llevamos viviendo en Medjugorje 18 años. How many of you have been to Medjugorje? ¿Cuántos de ustedes han estado en Medjugorje? Levanten la mano. Bravo. 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 Perhaps it would be appropriate to recount a little bit of Medjugorje for those who have not been. Quizá sea necesario contar un poco de Medjugorje para aquellos que no han estado ahí. For me, it was a great shock when, at an interview, Maria the Visionary said, Para mí fue un impacto cuando en una entrevista María la vidente dijo: every day we were certain that that was the last day of our life and that we're going to die. cada día teníamos la certeza de que ese día íbamos a morir. For those of us who were not raised in a communist regime, we cannot understand the terror and fear that encompassed the visionaries and the apparitions. Para todos los que no crecimos en un régimen comunista, es difícil entender, comprender lo que vivían pues, los habitantes del lugar donde se hacen las apariciones, que vivían en ese régimen comunista, todo ese miedo. You can imagine when the visionaries did not think they were going to die, but were certain they were going to die Pensar every day. que los videntes no es que creyeran que podían morir, sino tenían la certeza cada día de que ese día es el que les iba a tocar que los mataran, que iban a morir. Because the communist police would take the children at night by force from their homes and their families. Porque los comunistas podían llegar por las noches a las casas y tomar a los hijos, sacarlos de sus hogares y llevárselos. The parents had no right to even ask why or where they were taking them. Y los padres no tenían derecho ni siquiera de preguntar por qué se los estaban llevando o a dónde se los iban a llevar. Or even to ask if they were coming back. Ni siquiera preguntar si iban a regresar. For me personally, it was shocking when there was an interrogation done by the communist police and the top psychiatrists and psychologists. Para mí fue un impacto también escuchar que en un momento en que los policías comunistas y los psicólogos les iban a hacer una entrevista, They were un questioning interrogatorio, the children ellos estaban interrogando a los niños with the intention of showing that they were lying. con la intención de demostrar que estaban mintiendo, que era una mentira. And after an entire day of interrogation between the police, psychologists, the good guy, bad guy system, Y después de todo un día de estarlos interrogando y siguiendo el sistema de el policía malo, el policía bueno, esa guerra psicológica, the youngest of them, Yaakov, who was only 12 years old, el más pequeño de los videntes, Jacob, que tenía solo 12 años, finally stood up and said, al final se levantó y dijo: I am prepared to give my life. estoy preparado para dar mi vida.
I'm prepared to shed my blood, Estoy preparado para derramar mi sangre, but I am telling the truth. pero estoy diciendo la verdad. One of the psychologists received the grace of conversion at that very moment. Uno de los psicólogos que estaba interrogando recibió la gracia de convertirse en ese momento. Many others immediately felt the grace of God. Muchos otros inmediatamente comenzaron a creer en Dios. And it was very clear that the children were telling the truth. Y estaban convencidos de que el niño estaba diciendo la verdad. Subsequently, there were many medical examinations by top medical teams in the world of the visionaries. Después llegaron todos los estudios clínicos que les fueron haciendo de distintas partes del mundo a los niños. Every time, Cada vez the finding is the same. la conclusión era la misma. The children are not lying. Estos niños no están mintiendo. They are experiencing something that science cannot determine. Ellos experimentan algo que la ciencia no puede determinar. During the time of the apparition, they would take needles and they would stick them in the softest part of the shoulder blades of the children to see if they would feel pain. Durante los éxtasis de las apariciones les ponían agujas en lugares muy sensibles a los videntes, de manera que ellos pues naturalmente no podrían resistir. Without any reaction at all. Y ellos no reaccionaban. The light that is extremely strong that would be shone into the pupil without any reaction of the pupil. La luz que ponían en sus pupilas no provocaba ninguna reacción. The sound that is horrific in the ears during the time of the apparition without any reaction at all. También sonidos en sus oídos, muy cerca de sus oídos, para que reaccionaran y no reaccionaban para nada. The medical teams determined that where science cannot determine what is happening, Los resultados clínicos dijeron que no había una explicación científica sobre lo que estaba sucediendo it is supernatural grace that has to be explaining it. y tiene que ser una gracia superior, sobrenatural, la que fuera la explicación de todo esto. Medjugorje has never been a little story for children. Medjugorje nunca ha tratado de ser una historia para niños. Medjugorje has always been in the sign of the cross, Medjugorje siempre ha estado bajo la señal de la cruz, in the sign of great suffering. bajo la señal de grandes sufrimientos. We personally know all of the visionaries, Nosotros conocemos personalmente a cada uno de los videntes and we know their suffering each in the individual way. y nosotros sabemos que cada uno de ellos está sufriendo de una manera particular. And they persevere without ever giving up. Y ellos han estado perseverando sin darse por vencidos jamás. Today, 3 of them continue to have daily apparitions. Al día de hoy, 3 de ellos siguen teniendo apariciones todos los días. Maria, María, Vitska, Iska and Ivan. e Iván. And all of the visionaries say a very simple fact. Y lo que los videntes dicen es un hecho muy simple. They claim, we are not saints, we are not special. Ellos siempre dicen, nosotros no somos especiales, no somos unos santos. We have been given the grace to see the Mother of God. Nosotros simplemente hemos recibido la gracia de ver a la Madre de Dios. We have no special privileges. No tenemos privilegios especiales. We have to live the messages just like everyone else. Nosotros también tenemos que vivir estos mensajes igual que cualquiera de los demás. It's only, they say, that our responsibility is greater than the rest because we transmit the messages. En todo caso, lo único que tenemos es una responsabilidad mayor porque nosotros debemos transmitir estos mensajes. We ourselves have lived in Medjugorje 18 years and have never seen Our Lady. Nosotros mismos llevamos ya 18 años viviendo en Medjugorje y jamás hemos visto a nuestra Madre. We have never had any mystical experiences. Jamás hemos tenido experiencias místicas. We have no special hidden gifts. No tenemos regalos especiales, con efectos especiales. It has never been more difficult for us. Y nunca la vida ha sido más difícil para nosotros. Many times we want to run away. Muchas veces quisiéramos irnos de ahí. We even argue. Nosotros discutimos, But without any doubt in our hearts,
We are certain that the Mother of God comes from heaven every day for 30 years, 6 months, and nearly 2 weeks. Pero tenemos la certeza de que la Madre de Dios se aparece todos los días en ese lugar durante 30 años, 6 months 6 and nearly 2 meses weeks. y 2 semanas. And she is the one that comes from heaven and says, Y ella es la que viene desde el cielo y nos dice, My dear children, queridos hijos, I love you all. los amo a todos. I love you with immeasurable love. Los amo con un amor sin medida. I love you just the way you are. Les amo tal como son. I am your mother. Yo soy su madre. And what is shocking is that she, who is the queen of heaven and earth, Y lo que más me impacta es que ella, siendo la madre, la reina de cielos y tierra, the mother of God Almighty, la madre de Dios Todopoderoso, comes from heaven to earth, venga desde el cielo a la tierra, comes before us, venga frente a nosotros and she says, My dear children, y nos diga, queridos hijos, I bow before your free will, yo me inclino ante su libertad and I implore you, y os imploro, please would you help me to help you? por favor, ayúdame a ayudarte. She does not command, Ella no nos obliga, she doesn't push, no nos empuja, she implores. nos implora. She says, look around you, dear children, you will see how serious times are. Nos dice, miren alrededor, hijos míos, y verán la seriedad de estos tiempos. Without you, I cannot help you. Pero sin su ayuda no puedo ayudaros. I need you, Oh Jesucristo en la Eucaristía, true God and true man. verdadero Dios y verdadero hombre. And we are about to enter into the greatest moment of our lives. Y nosotros nos inclinamos ante ese momento, el más grande de nuestras vidas, The Holy Mass, la Santa Misa, the greatest miracle on earth, el milagro más grande sobre la tierra, the greatest gift on earth, el regalo más grande sobre la tierra, where the saints and the angels of heaven come to prostrate together with us before the Most High. donde todos los ángeles y los santos del cielo vienen para postrarse ante el Señor, el Altísimo, At the command of a priest, al mandato del sacerdote. the bread will become the body of Christ, Ese pan se convierte en el cuerpo de Cristo and the wine will become his most precious blood. y el vino se convierte en su preciosísima sangre. The Holy Mass. Es la Santa Misa. And at this time, Y esta vez we'll open our hearts to give everything at the Mass. abramos nuestros corazones para dar todo en la misa. With a drop of water that the priest places into the chalice of wine, Cuando el sacerdote ponga esa pequeña gota de agua en el cáliz lleno de vino, let us give everything, permítanos poner ahí todo, all our weaknesses, nuestra debilidad, all our desires, nuestros deseos, all our pains, nuestros dolores, all our wounds. todas nuestras heridas. And at the adoration that follows, Y después de la misa, en la adoración, let us open our hearts to receive true healing of heart. Let us open our hearts to receive abramos true nuestros healing. corazones para recibir True healing. la curación, la verdadera curación. I don't know if Santiago has brought the images of Our Lady. También sabemos que Santiago trajo unas imágenes de nuestra Madre de Medjugorje Did he bring it? para cada uno de ustedes. If the images are brought in silence, we will receive the image while the priests prepare themselves to celebrate the Mass. Mientras el sacerdote se prepara para celebrar la misa, en silencio vamos a recibir esta pequeña imagen de nuestra Madre de Medjugorje. It is not a souvenir. No es un souvenir, It is the Mother who comes in our hands to look at us and to love us. es una imagen de nuestra Madre, la que tendremos en nuestras manos. That Our Lady can look at us and love us. Y así, a través de ella, nuestra Madre nos podrá ver
y amar. In silence, we will prepare ourselves for the most important moment of our lives. En silencio nos seguimos preparando para el momento más importante de nuestras And in vidas. silence, we will now receive the image of Our Lady. Y también en silencio recibimos esta imagen. As we read a few of our messages, Mientras escuchamos algunos de los mensajes. dear children, Queridos hijos, today I invite you hoy os invito to offer your crosses and sufferings for Offer. my intentions. a ofrecer sus cruces y sus sufrimientos por mis intenciones. Little children, Pequeños hijos, offer your sufferings as a gift to God, ofrezcan sus sufrimientos como regalos hacia Dios, so that they may become a most beautiful flower of joy. para que se conviertan en las flores más hermosas y de alegría. Therefore, little children, Así, queridos hijos, pray that you may understand la oración les hará comprender that suffering can become joy, que el sufrimiento se puede convertir en alegría and the cross a way of joy. y la cruz en el camino de alegría. Dear children, Queridos hijos, when you are tired and sick, cuando están enfermos y cansados and you do not know the meaning of your life, y no entienden el sentido de su vida, take the rosary and pray. toma el rosario y reza. Pray until prayer becomes for you a joyful meeting with your Savior. Recen hasta que la oración se convierta para ustedes en un encuentro de alegría con su Salvador. I am with you, little children, Yo estoy siempre con ustedes, queridos hijos, and intercede and pray for you. e intercedo y rezo por ustedes. Dear children, Queridos hijos, courage. ánimo. Through each of your sufferings and tribulations, A través de cada una de tus tribulaciones y sufrimientos, God will find the way of joy for you. Dios encontrará el camino de alegría para ti. Therefore, little children, Por pray. eso, queridos hijos, oren. We are close to you with our love. Nosotros estamos cerca de ustedes con nuestro amor. Dear children, Queridos hijos, I want you to surrender your hearts to me, quiero que entreguen sus corazones a mí, so that I may take you on the way which leads to light and eternal life. para que yo pueda llevarles por el camino hacia la luz y hacia la vida eterna. Little children, Pequeños hijos, give thanks unceasingly den gracias sin cesar for all that you possess, por todo lo que tienen, for each little gift which God has given you, incluso por los regalos más pequeños que Dios les ha dado. so the joyful blessing always comes down from God upon your life. Así, las bendiciones de nuestro Señor vendrán sobre ustedes en sus vidas. Dear children, Queridos hijos, God sends me to you out of love, Dios me ha enviado a ustedes por amor, so that I may help you to understand, para que yo pueda ayudarles a entender that without Him there is no future or joy, que sin Él no hay futuro ni alegría, and above all there is no eternal salvation. pero sobre todo que sin Él no hay salvación eterna. Little children, Queridos hijos, I call you to leave sin yo les llamo a que dejen el pecado and to accept prayer at all y times, que acepten la oración en todo momento, that in prayer you may come to know the meaning of your life. para que en la oración puedan encontrar el sentido de sus vidas. Dear children, Queridos hijos, I come to you as a mother with gifts. yo vengo a ustedes como una madre llena de regalos. I come with love and mercy. Vengo con amor y misericordia. Dear children, Queridos hijos, mine is a big heart. mi corazón es muy grande. In it I desire all of your hearts.
y en Él yo tengo a todos sus corazones. purified by fasting and prayer. Y los quiero ahí purificados por la oración y el ayuno. I desire that through love, Yo deseo que a través del amor, our hearts may triumph together. nuestros corazones triunfen juntos. I desire that through that triumph, Y deseo que a través de ese triunfo you may see the real truth, the real way, and the real life. puedan encontrar la verdad, la verdadera, la real verdad, el real camino y la vida real. I desire that you may see my Son. Yo deseo que ustedes puedan ver a mi Hijo. Queridos hijos, os invito a la conversión individual. Este tiempo es para vosotros. Sin vosotros, el Señor no puede realizar lo que Él desea. Queridos hijos, creced cada día a través de la oración para estar más cerca de Dios. Oh, Mother, thank you. Te damos gracias, Madre. Oh, Mother, together with you, we now prepare our hearts to celebrate Ahora, nosotros, Madre, unidos a ti, nos preparamos para celebrar la misa. Celebrate your Son, true God and man, in the Eucharist. Para encontrarnos con tu Hijo, verdadero Dios y verdadero hombre, en la Come Eucaristía. into our hearts, Mother. Ven a nuestros corazones, Madre. Love your Son through our hearts. Ama a tu Hijo a través de nuestros corazones.